La estrategia de la campaña electoral fue buscar el voto joven, pero la presencia de los menores de 30 años es casi nula en la nueva asamblea. Con la llegada de Lenín Moreno al gobierno, ¿se escuchará la voz de los jóvenes? Hace casi 10 años, la constituyente de Montecristi dio a la población joven del Ecuador un mayor peso electoral. Sin embargo, a la luz de las contiendas políticas que transcurrieron desde entonces, ese cambio generacional en partidos y cargos públicos se ha producido en ritmo mucho menor. El último proceso electoral demostró que aún persiste esa profunda desconexión entre los dirigentes políticos y las aspiraciones de quienes representan al 20% del padrón de votantes. Ahí están la ecología, las libertades, la agenda de salud pública sobre drogas o las fronteras que minuto a minuto derriban las nuevas tecnologías. En el programa de hoy vamos a ver si los temas que más inquietan a los jóvenes están en el radar de lo políticamente correcto. Hoy nos acompañan Juan David Martínez, 23 años, egresado de Ciencia Política de la Universidad Internacional, representante para Ecuador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y miembro de la Red Internacional de Derechos Humanos. Catherine Alay Molina, 21 años, estudiante de Finanzas de la Universidad Central del Ecuador y representante estudiantil al Consejo Universitario. Carlos Cabrera, 28 años, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de las Américas y cofundador del Choclo Político, un espacio independiente de análisis. Finalmente nos acompaña Pedro Bermeo, 25 años, vocero del colectivo IAS Unidos, coordinador general de la Fundación Libera Ecuador y administrador del proyecto Tandana. Con el juramento de Lenín Moreno como presidente de la República, arranca un nuevo periodo en la vida democrática del Ecuador. Los 10 años que terminaron este miércoles son el resultado de un sinnúmero de transformaciones políticas, económicas y sociales. Por eso hemos invitado a este programa a 4 jóvenes que crecieron junto a la llamada Revolución Ciudadana, para que nos digan cuáles son los desafíos que tiene el Ecuador hacia el futuro. Claudia. Empecemos por señalar que en las últimas elecciones los jóvenes de entre 16 y 24 años representaron el 20% del padrón electoral, es decir, 2.543.532 sufragantes. Aunque en el Ecuador normalmente hay más mujeres que hombres, en este rango de edad los sufragantes varones superan ligeramente a las mujeres. Uno de los datos más reveladores del último padrón electoral es que esta población de entre 16 y 24 años tiene únicamente en su memoria política a Rafael Correa y su larga presidencia, lo que quiere decir que hace una década los niños de entre 6 y 14 años hoy tienen entre 16 y 24. Claudia, ¿esto quiere decir que el voto para los jóvenes de 16 y 17 años vigente en Ecuador ha resultado una figura polémica? Lo usual en América Latina es votar a partir de los 18 años, pero desde el 2008 en Ecuador el voto para los menores de edad entre 16 y 18 años es facultativo, al igual que en Brasil y Argentina. En cambio, en Nicaragua, así como el sistema electoral de Cuba, ese voto es obligatorio. La discusión sobre el voto adolescente ha sido intensa y quizás uno de los principales argumentos para defenderla es que la cuarta parte de la población de América Latina, es decir, unos 160 millones de habitantes, tienen entre 15 y 29 años. Sin embargo, en materia de representación política, ¿la presencia de los jóvenes todavía es relativa? Como resultado de las enmiendas constitucionales, en las últimas elecciones presidenciales participaron los 2 candidatos más jóvenes desde 1979. Iván Espinel con 33 años y Abdalá Bucaram Puley con 34 años. Espinel será ministro de Inclusión de Lenín Moreno. Mientras que en la nueva Asamblea Nacional ningún joven de entre 20 y 25 años ganó un escaño. Hay 8 asambleístas de 26 a 30 años. 31 de 31 a 40 años y 98 de 41 en adelante. En la cabeza de la legislatura las figuras más jóvenes son la primera vicepresidenta Viviana Bonilla con 33 años y la segunda vocal del Consejo de Administración de la legislatura Verónica Arias.
A breves rasgos, esta asamblea parece tener pocos cuadros jóvenes, pero es de esperar que dé importancia a los temas más relacionados con este grupo poblacional. Continúas, Carlos. Bueno, el debate entre jóvenes y política parece que nunca se va a terminar y por lo tanto se vuelve siempre fascinante. Y empiezo esta entrevista con Catherine Alay. ¿Qué representa para ti este cambio de gobierno? Tú eres una persona que se acostumbró a ver a un solo presidente manejando no solo el Estado, sino toda la política ecuatoriana. Considero que este cambio de gobierno ha sido muy representativo para todos los jóvenes. Más que todo, han existido cambios estructurales dentro de todos estos 10 años. Podemos también mencionar lo que son aspectos, aciertos y desaciertos que ha tenido el gobierno. Para los jóvenes existió el cambio estructural principal, el más notable, que es el ingreso a las universidades. Actualmente, los jóvenes antes no consideraban que para entrar a una universidad tenían que pasar por algún examen de admisión. ¿Se puede decir que la universidad, el tema del ingreso a la universidad marcó la relación Correa-jóvenes? ¿Se puede entender así? Exacto. En ese punto fue un hito dentro de los 10 años de correísmo. Fue un hito que marcó porque hubo desacuerdos y acuerdos con respecto a lo que era la prueba del CENES, o lo que sigue siendo, de hecho. En lo que es el aspecto de la admisión, del acceso a la universidad. También ha existido formas de inclusión a lo que era una forma participativa en parte de la política. Viéndolo desde mi punto de vista, sí. Considero que no ha existido una verdadera participación de los jóvenes. De los jóvenes. Y en ese sentido, Carlos Cabrera, gracias, sí. Catherine. Tú que tienes 18 años, me imagino que votarás desde hace 10. ¿Ha sido positivo, como dice Catherine, que tú con 28 años veas que los jóvenes de 16 hayan podido votar desde hace 10 años? ¿Ha sido positiva esa figura o no? Creo principalmente que más allá de que los jóvenes de 16 puedan ejercer el derecho al voto desde las reformas, el trasfondo va más allá en lo cualitativo. Es qué tanta capacidad de cultura política tienen estos jóvenes de 16 años. ¿Pero es necesaria la cultura política para poder votar? Totalmente, porque en un mercado donde nos ofrecen en campañas el oro y el moro, es necesario entender qué hay detrás del discurso que nos están vendiendo. Ya, y en ese sentido, Pedro, tú como activista, ¿ves que es difícil hacer política actualmente? ¿Fue difícil enfrentarse desde Yas Unidos a la visión del gobierno? ¿Cómo es hacer política desde la juventud? Hay que tener, como dice Carlos, cultura política, conocimientos para poder votar. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Creo que, digamos, la educación en general es súper importante para poder entender las problemáticas y cómo el aparataje mediático puede incluso reprimirte, ¿no? Como es el caso de nosotros como Yas Unidos. Realmente ha sido, digamos, una etapa de 10 años en los que nosotros hemos ido creciendo con... ¿Desde qué edad haces tu activismo en Yas Unidos? Bueno, Yas Unidos nace justamente el 15 de agosto del 2013, cuando el presidente justamente cancela la iniciativa del Yasuní ITT, ¿no? Entonces, desde ese momento... Ahí empiezas tú oficialmente tu vinculación. Así es, así es. Yo justamente en ese momento es cuando me vinculo con Yas Unidos. Bueno, nace Yas Unidos en el momento en que el presidente anuncia, digamos, echar por la borda la iniciativa Yasuní ITT. Y en ese sentido, ¿qué imaginario, qué te motivó a militar por Yas Unidos, por la iniciativa y tratar de enfrentarte al poder estatal como se dio desde ese colectivo? Bueno, creo que es importante ir un poquito más atrás y, digamos, conocer quién era un poquito antes yo. Yo era una persona correísta, acérrima correísta a muerte, que defendía al régimen y que justamente todas estas actitudes que ha ido tomando y que se ha ido, digamos, cada vez, desde mi punto de vista, empeorando, han hecho que tome una posición más radical, ¿no? Y justamente comenzó con el tema del Yasuní, cuando el presidente decidió cancelar esa iniciativa y digamos, reunir a los jóvenes que pensábamos de cierta forma distinta, o que pensábamos que el cambio climático, la defensa de los derechos humanos, de los indígenas aislados, la defensa de los indígenas en general,
la defensa de nuestro planeta es un tema importante y que debemos debatir. Y eso creo que es importante como jóvenes, digamos, de entender, ¿no? Es el planeta que nos está quedando. Juan David, esos imaginarios se mantienen. ¿Cabe decir que hay jóvenes correístas y anticorreístas o los jóvenes son más librepensadores que las poblaciones mayores que se han definido y se han parcializado y se han polarizado en estos 10 años en defensa de la Revolución Ciudadana o en ataque? Bueno, me gustaría ir un poco más atrás con tu pregunta y conectarla con la que le hiciste a Katy, porque yo creo que el día de hoy, para hacer política como joven, tienes que estar vinculado a un proyecto político. Y en este caso, los proyectos políticos no han sabido dar apertura para que los jóvenes ingresen con ideas nuevas y frescas a la política. Entonces aquí surge el problema. Tenemos jóvenes que están militando, que están participando de movimientos o de organizaciones políticas, pero que a la final del día terminan sesgándose, cerrándose totalmente al debate, a aportar con ideas nuevas, a conversar, sino que se dedican a defender una postura muy cerrada y no dan el intercambio de ideas que debería haber que se supone que es de nuestra edad, ¿no? Que se supone que es relativo a nuestra edad. ¿Cuáles son esos temas, Carlos? ¿Cuáles son esos temas que los jóvenes deben debatir? Catherine ya nos puso uno, el ingreso a las universidades. En general, desde nuestro espacio, el Choclo Político, lo que tratamos de hacer es canalizar distintas ideas, de despertar una ciudadanía crítica y de participación. Pero participación, ¿por qué? Porque tenemos que construir el sentido de nuestra sociedad. Básicamente lo que hemos visto durante estos 10 años es que de alguna u otra forma, a pesar de las buenas intenciones que pueda haber tenido el gobierno, se ha deconstruido la política y cada vez los jóvenes están más apáticos hacia la palabra política. Esa apatía a la palabra política está vinculada no a la política en sí, que la política es la construcción de necesidades de la libertad y el sentido en lo diverso, de las diferencias que uno pueda pensar con otra persona. Pero en esta construcción cada vez se va desmitificando más y se va creando una relación amigo-enemigo, en el cual todos nos hemos metido en ese discurso de ser parte del sistema o ser antisistema, pero no nos... La mayoría de jóvenes son antisistema, claro. Y creo que esa es una etapa que se debe explotar, claro, y se debe aprovechar, claro, porque es el momento en que tú crees en los ideales. Claro, ¿no es pero cierto? referido en el sentido de anticorreísta o correísta, pero más allá nosotros lo que intentamos hacer es cuestionar todo. Es por qué nos planteamos a nosotros mismos como una cosa u otra cosa. Claro. Oye, Katy, tú además de estudiar una carrera dura como finanzas, como economía, también eres dirigente estudiantil. ¿Se siente ahí la apatía de los jóvenes por la política en las aulas universitarias? Obvio que sí. Más que nada, de parte hay un poco desinterés, pero también hay personas, chicos, que estamos interesados en ese cambio estructural que queremos nosotros como jóvenes. En esos espacios nosotros hemos intentado crear espacios de diálogos entre nosotros mismos para saber cuáles necesidades y cómo podemos proponer para en caso de autoridades sean escuchadas nuestras propuestas. Más que nada, yo creo que es biológico que un joven se vaya contra el sistema y siempre ha sido así. Y para mí considero que es la mejor forma. Oye, pero estudiantes de la Universidad Central que biológicamente son antisistemas son sinónimo de tirapiedras para el gobierno, al menos ese es el membrete que se les dio. ¿Cambió eso en estos 10 años en la universidad pública, esa forma de vivir la política? Sí, fue un cambio radical, pero más que nada nos consideraban como, hacíamos marchas que era sinónimo de violencia. Y no era una marcha pacífica, como tú mismo lo dices, era de tirapiedras. Actualmente ha cambiado eso, pero considero que también hace falta un poco de eso. No me refiero a que salgamos a las calles a hacer bulla de un mal plan, sino hacer respetar nuestros derechos. Perfecto, y con esta reflexión de Catherine, es decir, de no necesariamente salir a las calles para hacer bulla, sino para plantear cambios, es que nos vamos a un corte comercial para seguir con este debate sobre jóvenes y política en el Ecuador. ¿Los partidos políticos realmente se han preocupado por ganarse el voto de los jóvenes? Lo analizaremos después del corte aquí en la mesa de Políticamente Correcto. Ha sido común escuchar que a los jóvenes no les interesa la política, pero la expresidenta Rosalía Arteaga tiene otra visión. Veamos. ¿Es verdad que a los jóvenes no les interesa la política? Yo siento que ellos tienen curiosidad,
tienen ganas de que cambien las cosas y no me parecen de ninguna manera desentendidos del tema político. De hecho, con muchos con los que hemos trabajado también en foros y campus por la democracia, han demostrado interés y yo veo también, no es esto solamente una impresión mía, pero si usted ve la cantidad de jóvenes que han estado inmersos en el gobierno durante estos 10 años, ha sido bastante importante. ¿Hay un cambio generacional en la política ecuatoriana? Los jóvenes, y eso es lo que tratamos también nosotros en la Fundación de trabajarlo, quieren hablar más de ética, de valores, y eso es muy importante, tanto dentro del sector público como del sector privado. ¿Los partidos piensan en los jóvenes? No hay muchos partidos políticos, primero porque ha habido una destrucción de los partidos políticos tradicionales, casi no existen, pero cada uno de ellos tiene sus semilleros. He visto el Partido Social Cristiano tiene la cantera, por ejemplo, en donde están trabajando muy activamente los jóvenes con madera de guerrero, pero he visto grupos de Podemos, grupos de Izquierda Democrática, grupos de Alianza País. Entonces, más bien me parece que hay más interés ahora en la política entre los jóvenes que antes. En la última campaña, ¿los candidatos pensaron en los jóvenes? Hubo mucho discurso dirigido a los jóvenes porque se habló sobre todo de trabajo y trabajo implica preocuparse por la juventud. Entonces es apelar a los jóvenes cuando se habla de trabajo. ¿Qué temas faltaron por debatir? Creo que ecología perdió piso de lo que se trataba antes, desde que se dejó de lado el tema del Yasuní. Ese es un tema que se trata poco, el machismo todavía muy presente en nuestra sociedad. A ver, empecemos con una pregunta de grado. ¿Quién se acuerda de Rosalía Arteaga de ustedes? ¿Sí? ¿Quién se acuerda de Rosalía Arteaga? Vicepresidenta de Abdalá Bucaram. Depuesto a Abdalá Bucaram, tiene 2 días como presidenta, después el Congreso la destituye de manera ilegal e inconstitucional y pone a Alarcón como presidente del Ecuador. ¿Tú te acuerdas de ella cuando eras niña, Catherine? No, la verdad no recuerdo, pero de igual manera he tenido la misma premisa de que quién era Rosalía Arteaga. Ya. ¿Debió haber sido ella presidenta? ¿Debió haber terminado el mandato, crees tú? Sí. ¿Hubiera sido una buena presidenta? Considero que sí. Más que todo yo me pongo en el plan de mujer. Yo creo que las mujeres tenemos un poco más de capacidad de manejar las cosas mejor, de verlo un poco más humano de esa manera. Oye, Pedro, para salir a hacer política hay que salir a marchar, hay que salir a lanzar piedras, que fue una de las preguntas que Catherine dejó sentadas en el bloque anterior. Yo creo que primero hay que comenzar diciendo que a los políticos no les gusta que los jóvenes hagamos política, no les gusta, por eso ponen esta imagen de que la política es algo malo. Eso es lo que la mayoría de jóvenes piensa, que la política es algo de malo, corrupto, etc. Y más bien es todo lo contrario. La política es lo más positivo que podemos hacer los jóvenes. Y creo que justamente partiendo de eso es lo que, digamos, debemos lanzarnos adelante, ¿no? Lanzarnos los jóvenes a pensar en estrategias de cómo hacer política. Y en ese sentido, desde nuestra experiencia como Yasunidos, ha sido, digamos, una forma muy innovadora de hacer política, porque nuestra Constitución, que es importante decir que la Constitución del Ecuador en este momento ha sido aceptada por la gran mayoría de ecuatorianos. Todos votamos a favor de esa Constitución y que luego podemos hablar justamente de cómo el gobierno ha ido yendo para atrás en muchas de las cosas que hace, pero justamente en esta Constitución se reconoce derechos a la naturaleza. Y otra cosa importante es la democracia directa, ¿no? La democracia directa es un proceso, digamos, hay varios procesos de participación ciudadana y que nosotros como Yasunidos justamente iniciamos con uno, que es la iniciativa de consulta popular. Y creo que eso fue una de las formas de hacer política muy efectiva. ¿Y los jóvenes están manejando su democracia directa? ¿Son conscientes de ello? Yo creo que no. Yo creo que no. Y en este momento retomo lo que decía Charlie. Charlie hablaba del tema de la polarización o el discurso amigo-enemigo que se ha venido construyendo en este gobierno. Precisamente ese alto nivel de polarización que ha habido ha permitido o no ha permitido que los jóvenes nos ubiquemos en puntos medios. Una gran cantidad de jóvenes que ni están a ninguno de los dos lados de los extremos quedan sin una representación en el medio. Y ese es un problema, porque ahí es cuando los partidos políticos no tienen la capacidad para adaptarse. ¿Y qué es estar en el medio, Juan David? En el medio es ser crítico de los dos lados, porque hemos visto durante este proyecto y hemos visto como en estas elecciones muchos de los partidos políticos no realizan un proceso de autocrítica. Y eso no se vio en la campaña entonces. ¿Se polarizaron? Por supuesto que sí. ¿Por qué se polarizaron, Carlos? ¿Por qué se polarizaron los políticos? ¿Y por qué los jóvenes no entienden esa polarización o no son parte de ella? Porque la ciudadanía no entiende la distinción entre lo político y la política. La política es partidista y lo que hicieron los partidos políticos, lo que intentan es buscar la hegemonía del poder.
Por lo tanto, van a buscar cualquier herramienta, como lo hicieron en esta campaña. Por ejemplo, hubo bastante campaña sucia, cero contenido, cosa que criticamos mucho en el choclo político. Y eso marea a la ciudadanía porque vieron demasiados mensajes. Habían candidatos que querían ser madre, padre, hijo, esposa y superhéroe a la vez. Entonces, no hubo una significación profunda que haga entender. Nos trataron de tontos a los jóvenes. ¿Por qué les trataron de tontos? ¿Tú sentiste eso, Pedro? Yo creo que sí, definitivamente hubo una campaña, digamos, creo que de lado y lado, en el que buscaban, más que una campaña política, era una campaña propagandística, de quién tiene más poder, ¿no? ¿La banca o el gobierno, básicamente? Y así es como intentan, digamos... Díganlo, ¿ganó el gobierno o la banca? Depende en qué sentido. En el sentido constitucional, el gobierno. ¿Tú viste? Pero en el sentido de cómo, quién tiene la razón, probablemente se difiera, ¿no? Katy, ¿tú crees que hay líderes actuales que despiertan el interés de los jóvenes? Después de estas elecciones, ¿hay alguien que te conmueva, que te convoque? Considero que actualmente, como lo mencioné antes, creo que se ha perdido un poco el interés en ese aspecto a promover a los chicos a participar políticamente. Pero Rosalía Arteaga está diciendo que hay gente joven en el gobierno, que hay cuadros también en consejos municipales. Bueno, me gustaría en tal caso, desde mi punto de vista, que se considere dentro del pleno legislativo una parte joven. ¿Por qué? Porque ahí vamos a nosotros a proponer directamente lo que son políticas públicas que nos beneficie a lo que somos jóvenes. O sea, hay 8 legisladores jóvenes. ¿Sientes que te representan ellos en este momento? La verdad no. ¿Por qué? Porque yo tengo 21 años, entonces alguien que joven, yo le considero alguien que tengo unos 25 años, 24 años y que sepa de mi realidad. Pero, por ejemplo, Espinel, el candidato Iván Espinel o Dalo Bucaram, ¿no les pareció a ustedes un candidato de los jóvenes? ¿Su discurso llegó a los jóvenes o eran jóvenes nada más? Más que nada, yo considero que no... bueno, son jóvenes según la determinación de la ONU, que son 30 años, igual se les consideran personas jóvenes, pero en el aspecto del rango de este sector de 18 a 29 años es diferente. ¿Tienen otras ideas? Tienen Por ejemplo, otros ideales, otra realidad. ¿Qué ideales, Juan David? Es que el pensar que la juventud o que un candidato o que una persona pueda representar a los jóvenes por ser de un rango de edad es ilógico. Muchas veces personas que son mayores pueden representar mejor los ideales de los jóvenes. El problema aquí es que, por ejemplo, el candidato Espinel y el candidato Bucaram, que en teoría se quisieron vender como candidatos que representaban a los más jóvenes de la historia desde el 79, por supuesto, ¿no? que sí, Eso sí. y buscaron construir un discurso a partir de eso. Pero al final del día no les funcionó, porque la lógica partidista y la lógica o la ideología que maneja el partido es bastante cerrada, es bastante estricta a la hora de adoptar cambios y adoptar posiciones jóvenes. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, el tema de la pena de muerte que se propuso por parte de Espinel. Yo creo que los jóvenes no están muy de acuerdo con el tema de la pena de muerte. Muy o nada de acuerdo. Nada de acuerdo. Aparte de que es hasta inconstitucional. Pero también tenemos que recalcar el hecho de que, digamos, hubo también presión externa hacia ellos. Entonces no fueron como unas propuestas centradas para los jóvenes, sino ellos estuvieron, puede ser, manipulados por otras personas. No, y aquí quiero agregar una cosa más, y es que, digamos, el candidato Espinel quiso construir un discurso a partir del joven, del cambio, de una renovación total de la política, pero al final, y podemos ver que en el debate presidencial atacó directamente a Lenín Moreno, que el ausente, que el que no está aquí, que el gobierno más corrupto, pero al final del día termina participando del gobierno de esta persona. Entonces, Pedro y Carlos, brevemente, ¿hay este momento líderes políticos que están ejerciendo el poder en el Ecuador que convocan a los jóvenes, que interesan a los jóvenes? Yo creo que no. Yo creo que hay que también dejar de pensar que hay un líder un caudillo que nos va a guiar, y eso creo que es lo más importante y el principal problema que existe en este momento, no solamente en los jóvenes, sino en general, en cómo vemos la política, que siempre estamos buscando que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que ser guiados.
Yo creo que justamente estas herramientas que nos da la Constitución sobre la democracia directa son muy interesantes y son la forma en que los jóvenes podemos hacer leyes, son la forma en que los jóvenes podemos hacer consultas populares, que era lo que intentábamos nosotros. Y es ahí donde justamente estas personas que están, digamos, en cargos electos son las que deben semillar esto para que sea realmente ¿Crees posible. que Lenín Moreno sea un presidente que permita, por ejemplo, una consulta popular como la de los Días Unidos, Carlos? O sea, si nos remontamos al discurso de posesión, podemos ver que existe una apertura y una diferenciación entre el liderazgo de Rafael Correa y el liderazgo de Lenín Moreno. Volviendo al tópico, por ejemplo, de los... Muy breve, Carlitos, para poder irnos a corte. Volviendo al tópico de los líderes, juventud no significa edad, significa ganas de transformar la realidad. Tenemos un ejemplo en Estados Unidos, se llama Bernie Sanders, es el candidato más votado y más opcionado por los jóvenes. Y con ese detalle nos vamos a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Cuando regresemos, las ofertas presidenciales de la última campaña sedujeron a los jóvenes. ¿Cuáles son sus preocupaciones? No se desconecte de Políticamente Correcto. En la campaña electoral, los candidatos plantearon varias ofertas para captar el voto de los jóvenes. Sin embargo, las preocupaciones de este importante sector van más allá. 5 temas relacionados con los jóvenes que se abordaron en la campaña electoral. 1. La educación. Guillermo Lasso y Paco Moncayo plantearon una reforma educativa que elimine el CENACYT, el examen de ingreso a las universidades y la libre elección de una carrera. Pero, ¿se habló de cuáles son las carreras del futuro que necesitan las universidades? 2. Las drogas. Cynthia Viteri y Abdalá Bucaram mostraron su preocupación por el microtráfico en las escuelas, la delincuencia y el daño social por su consumo. Pero, ¿hubo un verdadero debate sobre las políticas de prevención y educación? 3. Las libertades sexuales. Temas como el matrimonio igualitario, la unión de hecho o el debate jurídico sobre el aborto y los derechos reproductivos se toparon en la campaña. Pero, ¿cómo viven los jóvenes su sexualidad? 4. El medio ambiente. La no explotación del Yasuní, la consulta previa sobre la minería y otros planes de reforestación estuvieron en la oferta de los candidatos. Pero, ¿se discutieron políticas de fondo para preservar el medio ambiente en el futuro? 5. Empleo. El presidente Lenín Moreno ofreció créditos de emprendimiento para los jóvenes. Pero, ¿los jóvenes solo necesitan dinero para desarrollarse profesionalmente? Da la sensación de que esta campaña electoral en cuanto a propuestas para los jóvenes fue incompleta. Les traslado la pregunta. Carlos. Creo que sí, completamente incompleta, porque en realidad como que hicieron una investigación, lo primero que pusieron en Google fue, los jefes de campaña fue investigar quiénes son los millennials y qué consumen los millennials, pero no somos un producto ni somos una estructuración generacional. No son millennials, además. Somos una generación que va intergeneracional. Intergeneracional, sí. Una primera generación que viene después de la caída del muro de Berlín, que tiene este trasfondo de consumo, pero que al mismo tiempo tiene este trasfondo de necesidad de crearse y de conquistar el mundo que otras generaciones no han tenido, quizás. Y aquí quiero agregar una cosa también, Carlos. Los millennials son la generación, o la única generación desde la Segunda Guerra Mundial que no vive mejor que sus padres. Probablemente habrán escuchado la frase: yo a tu edad trabajaba, tenía carro, tenía hijos. Ahora se van de viaje ustedes a donde quieran, no se quejen. No es tanto así. Y eso no hacían nuestros padres. Probablemente, bueno, los millennials el día de hoy tienen que tener 1 o 2, incluso 3 trabajos para poder solventar sus gastos. Hay un problema, el problema del empleo. Son la generación que no va a tener fondos de retiro, no tiene los goces, el pleno goce de los derechos estipulados por la ley. ¿Por qué? Porque usualmente tienen contratos de freelance o de por horas, o reciben mucho menos de los mínimos. O sea, la regulación que se ha buscado dar para el tema de lo laboral se quedó corta para el tema de los jóvenes. Ahí hay un tema de empleo.
el tema también de las drogas, por ejemplo. Es un tema que se abordó con mucha fuerza en esta campaña. Pero ¿fue el eje el que ustedes necesitaban como jóvenes? Es decir, ver como un tema de inseguridad o más bien de prevención. Es que se discutió más el sentido cuantitativo y de cuánto le va a aportar a qué candidato hablar sobre legalización o despenalización de drogas. Pero no se trató el tema realmente a profundidad, no se trató cuáles son las características sociales que nos llaman a los jóvenes hacia consumir drogas, y no solo a los jóvenes, a la gran mayoría de la población. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema para que nosotros acudamos hacia ese tipo de salidas? ¿Qué está pasando en el sistema, Pedro, para que la gente siga o vea las drogas como parte de su realidad? Yo creo que vivimos en un sistema totalmente consumista y capitalista, y esto hace que, bueno, gran parte de la población no esté contenta, y justamente partiendo de eso es que hay un tema muy importante como es el tema, por ejemplo, del aborto, o es el tema, digamos, relacionado con todos los derechos reproductivos de las mujeres, relacionado con los derechos de los grupos LGBTI, relacionados con los derechos de la naturaleza, con los derechos de los indígenas, que no están siendo respetados, y que ese irrespeto a esos derechos, o ese irrespeto en general a la sociedad civil, es la que hace que justamente los jóvenes o en general la población empieza a consumir ciertos tipos de droga, dependiendo de cómo sea. ¿En qué manera relacionas tú el efecto consumo con el tema de irrespeto de esos derechos? Bueno, yo creo que en general, digamos, el consumismo voraz que vivimos, que nos hace pensar que primero, si tienes dinero, si tienes, digamos, materiales, si tienes materiales, entonces estás bien, hace que toda la sociedad se dedique justamente a eso. Yo que he podido, digamos, viajar un poco y conocer la realidad del país, he podido ver que, por ejemplo, en cada casa existe una televisión. ¿Y por qué existe una televisión? ¿Qué es lo que hace la televisión tan importante cuando todavía ni siquiera hay un pan que comer? Y es justamente porque es la única forma de sentirse parte del sistema, de sentirse parte de la sociedad que estamos en este momento. Más que nada yo acotando con respecto a los temas de microtráfico, el aborto y eso, considero que bueno, para estas campañas, más que todo, no dieron los mecanismos de cómo, si es que lo van a considerar, de cómo se lo va a hacer. O sea, nunca hubo una respuesta. Más que nada no, y no hubo ese espacio de diálogo que van a decir, bueno, esto se va a hacer así. Pero, por ejemplo, ¿qué crees tú que se debería proponer para manejar el consumo de drogas, el tema de las drogas, desde una óptica distinta? Más que nada, este tema son temas sensibles. Es una realidad que no solo afecta a jóvenes, es en sí a toda la sociedad. En este tema, más que nada, campañas y un acompañamiento con los chicos. ¿Por qué? Actualmente, como estamos en el mundo de lo que es la globalización, la tecnología, eso es lo que atrae para que se den estos aspectos también. Entender la tecnología como un factor de educación, de formación y de orden. Exacto, para evitar. Exacto, por medio un instrumento. Yo quería hacerte una pregunta a ti puntual, Katy. En el segmento anterior, la expresidenta Rosalía Arteaga decía que en la campaña política y en la política en general todavía existe machismo, y que ese es un tema que no se ha abordado. ¿Cómo miras tú ese tema puntual? Considero que sí, aunque se dice que en este gobierno, más que nada, hubo un tema de inclusión de género. Más que nada yo considero que ahora a la mujer, en lo que es el aspecto político, se lo pone para llenar el espacio. Para cubrir una cuota política. Una cuota política. Y más no la importancia o la relevancia que debe tener la mujer en el aspecto político. ¿Y en este gabinete nuevo de Lenín Moreno no ves una presencia fuerte de la mujer? No, la verdad no considero que exista una presencia fuerte, pero aspiro que de alguna manera se dé este espacio. Juan David, ¿los jóvenes son machistas? ¿El machismo está también imbricado en ustedes? Yo creo que no. Yo siempre he creído que cosas como el machismo son cosas que van cambiando con las generaciones. Es decir, probablemente mi generación sea mucho menos machista que la de mi papá y absolutamente menos machista que la de mi abuelo. Entonces sí, yo creo que somos menos machistas, sin embargo, hay lógicas que se siguen repitiendo. Por ejemplo, desde la casa, no laves los platos porque tu hermana es mujer y lo debe lavar, por ejemplo. O que los chicos no podemos ser sensibles, que también a la final es una forma de machismo por ahí camuflado. Entonces son lógicas que se repiten y que a la final del día terminan replicando la violencia que genera el machismo tan grave como es el de mis abuelos a el de los jóvenes del día de hoy. ¿Qué hacer? ¿En la ecología se puede encontrar una respuesta para combatir estos problemas? Yo creo que, digamos, es cambiar estructuralmente el sistema lo que necesitamos, ¿no? Es justamente reconocer esos derechos. Creo que cuando hablamos de los derechos de la mujer, antes de pasar a tu pregunta, es súper importante
entender. Yo difiero totalmente de la opinión, creo que sí somos súper machistas, creo que la sociedad está sufriendo, digamos, una estructura patriarcal que nos convierte totalmente en machistas. No podemos decir que no, que ya superamos eso simplemente porque somos hijos de que están superando, que se vuelven menos machistas, ¿no? En ese sentido, bueno, en este momento están muriendo alrededor de cada hora 4 mujeres, no muriendo, perdón, siendo violadas, niñas, digamos, mujeres y niñas están... la segunda causa de muerte materna es justamente el aborto, que es ilegal. Entonces no podemos decir que el problema, tanto estructural como también de la sociedad, ya está superado. Yo creo que es súper importante reconocer esto. Ahora, en cuanto a temas de ecología, digamos, es polémico porque nosotros como Yasunidos justamente fuimos uno de los colectivos que impulsamos estos diálogos con los candidatos, ¿no? Con todos los candidatos a la presidencia, en donde pudimos palpar cómo está la situación, ¿no? Cómo los candidatos ven a esto como puede ser una cuota política. Candidatos machistas y antiecologistas. Esa es la gran conclusión. En su gran mayoría, sí. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el lenguaje habla a través del hombre. Las palabras que los candidatos han significado, a pesar de que intentan disfrazarlo o intentan vender eso, desde, por ejemplo, el planteo de Cynthia Viteri. Cynthia Viteri fue planteada más o menos como una perspectiva de un perfil de un hombre liderazgo. Entonces, desde esa perspectiva, desde que una mujer se ponga a sí misma como un objeto de deseo de hombre, hace que la reestructuración y la replanteación de la simbolización que tiene este personaje afecte a los liderazgos que vienen detrás. O sea, no podemos pensarnos a nosotros mismos sin el lenguaje. El lenguaje y el discurso es lo que nos crea a nosotros. No podemos, cada palabra que decimos, si decimos una mujer es tal o es esto, o si un hombre no puede llorar, un hombre no puede hacer, eso determina en características de la forma de comportamiento. Le damos roles de género a las personas. ¿Y eso en las universidades se está debatiendo, se está combatiendo de forma consciente? Sí, dentro de, bueno, en lo que respecta a mi universidad, creo que en la mayoría de las universidades se han abierto debates con respecto a lo que es el rol de la mujer dentro de la sociedad, el rol de la mujer dentro de la política. Considero que el rol de la mujer, especialmente en la política, es importante. Importante, ¿por qué? Porque de ahí podemos generar mecanismos, incluso que nos pueda beneficiar a nosotros mismos, mecanismos de inclusión. No tampoco, también topar el tema, lo que es el machismo, porque todavía existe, no podemos eludir eso, y todavía es un problema aún de la sociedad y que todavía no se Para terminar, concreta. Juan David, ¿crees que Lenín Moreno será un presidente menos machista que sus antecesores? El gobierno de Rafael Correa fue un gobierno bastante machista. Fundamedios recientemente sacó una página web en la que se llamaba www.dejanosenpaz.com, en la cual uno podía ver una serie de insultos que el presidente profirió en contra de mujeres activistas, mujeres políticas, por sus características y por sus condiciones de mujer. ¿Y eso crees tú que va a cambiar? Yo creo que va a cambiar, esperemos. Según el discurso que manejó en el día de la posesión, pareció dar esperanza sobre Bien, esto. y con esas primeras reflexiones nos vamos a un nuevo corte comercial. Sigue este debate sobre los jóvenes y la política en Twitter, @Política Correcta. Y recuerde que todos los programas de Políticamente Correcto los puede ver en www.ecoavisa.com. Este miércoles tomó juramento el 14º presidente de la República desde 1979. En su discurso, Lenín Moreno dedicó algunas palabras a los jóvenes. No negar a nuestros jóvenes la posibilidad de seguir la carrera de sus sueños. No negar a los jóvenes a que estudien la carrera de sus sueños. Pero a la vez, protegiendo la calidad y la excelencia que requiere la educación universitaria para formar profesionales satisfechos en su profesión y que puedan ser útiles a la sociedad. Impulso Joven, concediendo a nuestros jóvenes crédito fácil y oportuno que les permita convertir sus aptitudes y potencialidades, sus conocimientos, sus destrezas y capacidades en un emprendimiento. Somos un país de emprendedores. A veces tan solo falta
la oportunidad. Bien, ha comenzado un nuevo gobierno. Juan David, ¿qué impresión te dejó a ti el discurso de Lenín Moreno y este cambio prometedor que él hizo el día de su posesión? Bueno, el discurso de Moreno fue bastante conciliador. Creo que muchos de nosotros estarán de acuerdo conmigo cuando hablamos de que cuando anunció que no iba a haber más sabatinas, la gente se puso contenta y todo el mundo saltó de la dicha. Eso entre otras cosas. Por ejemplo, el tema de una mejor relación con los medios de comunicación, el tema de una mayor apertura con la sociedad civil, que ha sido uno de los grandes reclamos que ha venido durante este tiempo. Y por otro lado, que me quiero referir específicamente al tema de la educación, porque esto es una demanda social. Desde que se implementó en el 2011 el tema del ingreso para que los jóvenes entren a las universidades, la matriculación cayó un 25%. Y tenemos que tener en cuenta que cada año hay más gente que quiere estudiar en la universidad, mientras que la oferta académica cae. Entonces, era un clamor de todos los jóvenes. Entonces esperemos que lo cumpla. Creo que dio ciertos vistos de esperanza para la gente que estamos luchando por estos cambios, pero hay que esperar y hay que estar vigilantes. Tú que estudias economía, que estudias finanzas, ¿no te dejó la sensación de que al discurso del presidente Moreno le faltó hablar de la economía, de explicarnos si realmente estamos o no a puertas de una crisis? Sí, la verdad considero que sí faltó un poco ese aspecto, porque todos actualmente estamos en esa incertidumbre. ¿Qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con estos temas de corrupción? Y más que todo el discurso con respecto a los jóvenes se inclinó con lo que era la educación y lo que era el empleo para los jóvenes, pero no estuvo muy claro con respecto al impulso joven. ¿Qué faltó, por ejemplo? Ya, en esto faltó establecer cómo se va a dar, qué mecanismos vamos a utilizar, qué estrategia se va a hacer con los jóvenes para que este tema de emprendimientos, que lo va a hacer mediante los créditos, se realice de una manera efectiva. Pero, digamos, cómo un joven puede acceder, digamos, a un crédito y cómo lo va a pagar. Digamos, yo actualmente no trabajo, ¿cómo lo voy a...? Claro, y el presidente Moreno dice que les va a ayudar para evitar que ustedes sean más fácilmente sujetos de crédito. Exacto, pero en ese punto faltó esclarecer de qué manera puede ser para que no exista una controversia. Sobre todo si hay plata, Carlos. Exactamente. El problema, veremos en estos primeros 100 días quizás los primeros indicios de políticas públicas y de políticas económicas y macroeconómicas hacia esta famosa crisis a la que estamos asistiendo. Dirán que a los jóvenes les interesan muy poco las políticas macroeconómicas, que si cae el déficit fiscal o si se cae la dolarización. Para nada. El problema acá es que piensan, por ejemplo, hubieron varias charlas dentro de los candidatos en mi universidad, en la Universidad de las Américas, y varios de los candidatos hablaban sobre los jóvenes y sobre la crisis, pero nunca te explicaban realmente cómo iban a salir de la crisis. Y yo hasta ahora sigo sin entender, ninguno de los candidatos, incluyendo el presidente actual, Lenín Moreno, explica cómo vamos a salir de la estructura económica en la que estamos en este momento. Además, hablando otra vez de las universidades, la apropiación del saber es poder, decía Foucault. En este sentido, el problema está en la educación universitaria, no está tanto en cuál es el nivel de calidad que hemos tratado de poner, si es que hay másteres y posgrados y doctorados. Sino qué carreras se deben estudiar. Más allá, el contenido real, cómo nos califican a los alumnos dentro, porque lo que califican ahora en el sistema educativo no es cuánto uno puede saber, ni cuánto uno puede reflexionar acerca de uno mismo, sino cuánto uno puede memorizar y hacer práctica de herramienta útil para el sistema, nada más. Pedro, sí, dime, Juan. Mira, en cuanto al tema de economía, quiero volver al tema de la economía. Yo creo que si bien no hubo un reconocimiento por parte del presidente en su discurso de la crisis, los problemas graves que estamos afrontando, vi que hubo un reconocimiento del tema de austeridad. En su discurso repitió mucho el tema austeridad, que eso implica cierto tipo de reconocimiento al interior de que, bueno, tenemos que empezar a ahorrar. Ya tuvimos una década de inversiones y de despliegue económico bastante elevado en desembolsos, pero tenemos que ser austeros. Pedro, ¿y la propuesta ecológica de este gobierno, el nuevo gobierno, te seduce o te genera dudas? Me genera dudas, definitivamente, porque justamente el ministro de Hidrocarburos ha hecho declaraciones en que va a seguir con, digamos, la misma postura
de extracción de petróleo. Porque dirán que seguramente necesitan más recursos para sostener el aparato público, la inversión y la obra social. Definitivamente, digamos, se necesitan recursos, pero el extractivismo no nos ha sacado, desde Lara justamente, no nos ha sacado del extractivismo, no nos ha sacado de la pobreza de ninguna manera desde el año 72, que salió el primer barril de petróleo, y podemos ver que ahora incluso las comunidades de la Amazonía son las más afectadas. El claro ejemplo es, digamos, lo que ocurrió de Texaco Chevron, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo el petróleo y el extractivismo no nos está ayudando para salir de la pobreza. Creo que existen otros mecanismos que tal vez son mucho más efectivos. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo creo que el turismo es uno de los grandes potenciales del Ecuador. El Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta. El Yasuní es el lugar más biodiverso del mundo. Para que exista turismo, o sea, el dilema no está en el extractivismo o no en el extractivismo en sí, porque lo que ocurrió con Chevron Texaco ocurrió en los 90s, en la época más neoliberal de la historia del Ecuador, sin decir que el neoliberalismo se implantó completamente. El problema está en qué políticas públicas de sustentación ambiental podemos procurar, cómo podemos hacer respetar las leyes ambientales, cómo podemos ejercer el poder desde el respeto a la ley. Porque el problema está que creamos leyes que son geniales o constituciones que son geniales, como la primera constitución biodiversa que respeta los derechos verdes en el mundo, pero no respetamos esa misma constitución. Entonces está más allá en el hecho Yo creo que aquí, digamos, existe un problema que es súper importante recalcarlo, ¿no? No existe tecnología limpia, no existe tecnología de punta. Nosotros justamente acabamos de hacer una acción en la que demostramos que las carreteras donde la tecnología supuestamente iba a ser offshore, donde iban a haber unas carreteras de máximo 4 metros, llega a ser incluso 30. Entonces, realmente este discurso de que si se respetan las reglas se va a dar una minería o un extractivismo saludable, no existe. Un claro ejemplo es las propias, digamos, cifras del MAE, que dice que cada semana se riegan alrededor de mínimo 5 barriles de petróleo. Cada barril de petróleo tiene alrededor de 150 litros, y cada gota de petróleo contamina muchísima agua, y esa agua digamos, no podemos consumirla. Volviendo al tema económico, entonces yo lo veo que no existe un desinterés de parte de los jóvenes de la parte económica. Mal o bien, nosotros estamos interesados en saber qué va a pasar con mañana sabemos respecto al empleo, qué va a pasar mañana con el precio del petróleo, porque sabemos con la dolarización, porque sabemos claramente todos que la principal fuente de ingresos del país es del petróleo. Hay que ser conscientes de una cosa, que la economía es transversal a todo. Entonces, lo que comemos el día de hoy, lo que vamos a estudiar el día de mañana, cómo nos vamos a vestir, todo eso tiene que ver con la macroeconomía. Entonces, decir que estamos desinteresados en eso es un ilógico y es un absurdo. Y en ese sentido, aparte de la economía, aparte de la ecología, ¿creen ustedes que también se debería avanzar en una reforma política? ¿Es el momento para hablar de eso? ¿Sienten que es imperante esa necesidad? Yo creo que sí, definitivamente tiene que haber un baño de verdad en este nuevo gobierno, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un gobierno, digamos, de una forma muy autoritaria, que ha asumido las cosas durante estos 10 años de una forma quizás diferente, y donde no ha tenido, digamos, que este gobierno ha tenido mucho más poder que los anteriores, y eso ha significado que, por ejemplo, digamos, no conozcamos exactamente qué es lo que está pasando en el Yasuní, no conozcamos cuál es la situación de Odebrecht, no conozcamos estas nuevas leyes que se están aprobando, que se aprobaron la última semana, ¿no? Creo que es un tema súper importante que debe salir a la luz. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer el presidente Moreno para avanzar en una reforma política? Lo primero es, como dijo, un baño de verdad. Lo necesario ahorita es sacarnos de la incertidumbre, porque es el principal problema quizás no solo en el país, en el mundo. Lo que estamos viviendo ahora con la era Trump, con lo que está pasando en Francia, con los atentados en Londres, con ISIS y con esta movida globalización, antiglobalización y nacionalismo, es una respuesta del sistema que se está quebrando. El sistema de partidos ya no nos representa, y esa es una realidad palpable en todo el mundo. Entonces, ¿cómo nos construimos de nuevo? Eso es lo que tenemos que buscarnos. Hay que plantearnos preguntas, no respuestas. Los jóvenes están en Políticamente Correcto y han debatido en esta ocasión sobre las necesidades que tendrá el gobierno de Lenín Moreno. Vamos a un nuevo corte comercial y volvemos en etapa de conclusiones. Entramos ya en etapa de conclusiones. Carlos Cabrera, ¿cuál es la agenda políticamente correcta que debe abordar el presidente Lenín Moreno?
Creemos que es momento de detenernos a pensar quiénes somos y por qué llegamos hasta acá. Es hora de plantearnos preguntas, de entender por qué el sistema de partidos ya no nos representa y de entender que nosotros tenemos que subir al podio como ciudadanos y ser parte de la acción. No podemos quedarnos sentados una vez más. Juan David Martínez. Bueno, es hora de tomar las riendas de nuestro país en nuestras manos. ¿Cómo se gana el derecho a manifestarse? Manifestándose. ¿Cómo se gana el derecho a asociarse? Asociándose. Hagamos uso de estos derechos, hagamos uso de estos mecanismos y empecemos a construir un país mucho más diverso, mucho más participativo, que lo necesitamos todos nosotros. Katherine Alay, tu conclusión. Políticamente correcto considero que es dar estos espacios para reconocer las prácticas, las necesidades, las expectativas y las estéticas juveniles, ya que así se construye lo que es la ciudadanía y la democracia. Pedro Bermeo, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo invito al presidente Lenín Moreno a que dialoguemos sobre la situación de lo que está pasando en el Yasuní, que hagamos una auditoría, que nos pueda decir exactamente qué es lo que está pasando, que podamos nosotros ver por nuestros propios ojos. Por otro lado, también dejar de perseguir a esta dinámica que se ha dado con, por ejemplo, el decreto 16 o 739, que justamente criminaliza o digamos, acaba con la participación social. Y por otro lado, creo que también es súper importante hablar del pueblo shuar y la situación en la cordillera del Cóndor. Creo que es momento de desmilitarizar la zona y que justamente podamos vivir en esos procesos de diálogos que sean reales. Entonces invitamos al presidente Lenín Moreno a tener esos diálogos con estos acuerdos mínimos de apertura. Y bien, pocos políticos en el Ecuador, como Lenín Moreno, han puesto tanto interés en la política social y en el apoyo a los sectores más vulnerables. No cabe duda de que el nuevo presidente hará de estos temas el eje fundamental de su gobierno. Sin embargo, atender y entender las demandas de las capas más jóvenes de la población será su principal desafío, pues ellos, en 10 años, solo conocieron un tipo de liderazgo rígido y controlador. Si Moreno quiere dejar una huella perdurable, tendrá que garantizar la plena libertad de los derechos de toda la población y, ¿por qué no?, convertirse en el presidente de los jóvenes. Hasta el próximo programa. Así concluimos Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo 10:30 por la señal de Coavisa, con el análisis del inicio del nuevo gobierno de Lenín Moreno. Hasta la próxima.